¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos a nuestro primer podcast para lo que es nuestra página aquí en YouTube. Los saluda Lucho Quiroz y la verdad es que la situación en nuestro país no va a seguir pintando bien. Estamos tratando de instalarnos mejor en lo que viene a ser este presente, porque lo cierto es que pasan muchas cosas y la verdad es que la gente cada vez va distorsionando más su forma de pensar. En lugar de ubicarse de una manera mucho más real y consistente dentro de lo que nos pasa en un contexto en el cual nosotros podamos encontrar soluciones o por lo menos plantearlas, simplemente cada quien está radicalizándose más. Se está ideologizando más a las cosas, a los hechos, a precisamente las reacciones que se dan dentro de los poderes del Estado y también aquellos políticos que aparecen y otros que reaparecen. Lo cierto es que para la gente que está en el poder, la situación puede parecer más conveniente. ¿Por qué? Porque están en el poder, porque están manejando todo, porque han copado el Estado y por todas las cosas que vienen ocurriendo y que para mucha parte de la población esto es increíble, porque primariamente hicieron una campaña de desprestigio hacia los medios de comunicación, sobre todo a los informativos. Ahora bien, la gente de los medios de comunicación no se esmeró en limpiarse, en lavarse la cara, ni tampoco en demostrar que pueda hacer que digan la verdad. Porque lo cierto es que sabemos de que los medios de comunicación, en su mayoría, y la gente que trabaja en los medios en distintos lugares del país, lo que mayormente hacen es precisamente todo lo que se dice. Mermelear y negociar y tratar las cosas de una forma en la que en realidad más corresponde a sus propios intereses y para otros solamente a sus bolsillos. Entonces, tenemos un problema aquí y un problema bastante grave porque la gente, en lugar de buscar qué informarse bien, sin importar mucho el tema de los medios de comunicación, no encuentran otra forma más que repetir, hacer suyo ese mensaje en contra de los medios y entonces no tomar verdaderas fuentes de información. El problema es que las fuentes alternas de información o bien son de izquierda, o bien son progresistas, o bien son caviares, y no estamos hablando de que deberían de ser de alguna tendencia política o ideológica, sino básicamente no tenerla. Y que probablemente puedan tomar partido de ciertas situaciones que es absolutamente legítimo a nuestro entender cuando algo está en riesgo, pero más allá de eso no tener una ideología que exponer o que defender. Ese es el problema, cuando se tiene esa ideología o esa tendencia política o algún interés de por medio. Porque sabemos que hay muchos medios alternativos que también están siendo trabajados bajo intereses. Entonces, esto de aquí, la verdad, lo que hace más es confundir que conseguir algo positivo. Y al confundir, ¿qué se consigue? Pues obviamente muchas decisiones. Pero en general el colectivo se va hacia donde se va y se viene orientando todo desde quienes están en el poder. Y con esto yo no me estoy mencionando todavía al Poder Legislativo, ni a la gente de la DBA, como se le llama, etc. Sino estoy hablando, básicamente, de todo el interés izquierdista que ha habido a lo largo del tiempo y que, desde temprana edad en el colegio, nos inculcan los profesores que obviamente fueron formados con esa base izquierdista. Por no decir directamente socialista, comunista, etcétera, porque la izquierda también es muy disgregada en ese sentido. Sin embargo, el problema es que ante no tener una idea real de qué nos están informando, en lugar de buscar qué, reunir toda la información posible, analizarla, desmenuzarla, ¿no? Cruzarla, pues obviamente no vamos a poder saber para dónde va la orientación de las cosas. No nos estamos informando y comenzamos nosotros, como ya lo dije, a tomar en cuenta a otros medios o a lo que encontramos en redes sociales, lo cual desinforma más. Y entonces podemos creer, porque yo también lo creo, de que la gran mayoría de medios corresponde tanto al mermeleo como al juego de intereses, pero eso no desdice de que nosotros podamos informarnos a través de ellos. Lo que tenemos que hacer es aprender a discernir, aprender a filtrar, aprender, como ya lo dije antes, a analizar, a cruzar la información, a procesarla, a desmenuzarla, a darnos cuenta que dentro de todo existen algunas verdades y cabos sueltos que podemos comenzar a unir para de esta manera
comprender un poco más la situación y de repente estar más cercanos a la verdad, pero principalmente a la realidad. El detalle está en que nuestra gente, con todo lo que tiene que hacer y también con la pésima instrucción que tenemos, pues obviamente se va por lo que es más sencillo, que es el entretenimiento, el raje, la mentira, etc. Si no fuese así, no comprenderíamos por qué hemos tenido los gobiernos que hemos tenido, las autoridades que aún tenemos y el presidente que tenemos. Y por otro lado, después de hablar esto de una manera bastante rápida, pues vámonos al lado del Congreso. El Congreso, que tiene fuerzas políticas, por así decirlo, pues lamentablemente es una especie de bolsa de valores del Estado. Porque se vende y se compra con oferta y demanda, pues, lamentablemente. Con esto yo no digo de que no hayan congresistas que puedan ser probos o que lo sean, pero el resto se negocia desde las cabezas y se negocia también a veces con algunos de ellos como si fueran topos. Son tránsfugas dentro de los partidos. Pero el problema está en que principalmente los partidos no tienen una ideología y una doctrina firme. Y esto se basa precisamente porque en realidad, ¿qué doctrina o qué ideología ha funcionado en nuestro país? La izquierda sí tiene una ideología, pero es una ideología etérea, una ideología que no existe, que no sirve, y que cuando se ha querido aplicar nunca ha terminado bien. Y entonces, ¿de dónde nos hacemos? Pues obviamente lo que funciona es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues obviamente un mercantilismo disfrazado de capitalismo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una especie de liberalismo que tampoco funciona porque el país es conservador. Básicamente somos conservadores. Y esto de aquí es porque, bueno, tenemos mucho de conservador en el sentido histórico, cultural y también con el tema del mestizaje y también me refiero con el tema de los conquistadores, cómo esto cambió bastante nuestra idiosincrasia, la psicografía nacional, etc. Lo que tiene que ver también con el hecho del sincretismo, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto en el que el ser conservador, pues, es la base de nuestra sociedad. Pero más allá de eso, existen esas voces medias rebeldes que se han afianzado en el progresismo. Y lamentablemente el progresismo es todo lo contrario y es más de lo mismo. Más de lo mismo en el sentido en que hay una manipulación, en que existen negocios por detrás y que se está defendiendo adoctrinadamente algo que en realidad no va a mejorar las cosas. Pero el progresismo también es imposición. Yo voy a hacer que tú tengas que aceptar lo que a mí me parece a través de las leyes, a través de las normas, a través de la autocensura. Entonces hoy ya no puedo hablar y ya no puedo decir las cosas porque todo el mundo me va a hacer cargamontón y les va a parecer mal lo que yo estoy diciendo a pesar de que pueda estar diciendo una gran verdad. O por lo menos mi opinión. Lamentablemente esto tiene que ver también con un tema socialista hacia el comunismo. O sea, para llegar al comunismo tenemos que tener una sociedad que no piense, que supuestamente trabaje para el prójimo. Estamos hablando de autómatas que hagan lo que el partido gobernante, único obviamente, pues diga qué es lo que tienes que hacer. Así de simple. Ese es el comunismo. En resumen, no tienes vida, no tienes nada. Simplemente existes, se acaba tu vida y viene otra gente a sufrir exactamente lo mismo. Y el progresismo tiene eso, pero el progresismo por ahora está más aliado al globalismo. Y lamentablemente el globalismo, y pasan muchas cosas en el mundo por culpa de esa mente psicópata, sociópata que tiene Soros, ¿no? Obviamente, y todos sus secuaces. Lamentablemente Soros invirtió dinero en el Perú como en muchas otras partes del mundo. Y el canalizador, pues, fue presidente del Perú, lamentablemente. Y fue también la puerta abierta para muchas ONGs que nos hacen daño, para muchos caviares que nos han hecho mucho daño. Y hoy tienen que ser, lamentablemente, también los aliados para aquellos que tienen el propósito, digo lamentablemente porque están por todas partes, y buscan su propia conveniencia, no la del país, ¿no? De aquellos que quieren poner orden en el país en el sentido en que, oye, Castillo, pórtate bien o buscamos cómo sacarte.
El tema está allí, en el Congreso, porque por menos se lo sacó a Vizcarra, por ejemplo. Por una tontería tuvo que renunciar PPK. Y todo eso tuvo que ver el punto de partida, el origen de estos problemas que ya tenemos por culpa pues de Keiko, que tuvo la rabieta de que le ganaran las elecciones por segunda vez y le hizo imposible la vida y el gobierno a PPK. Probablemente hubiésemos estado nadando en corrupción con PPK, pero no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Y esto no tiene que ver con que yo diga, ok, no soy patriota y por eso quiero que esto pase. No, yo no quiero que haya corrupción en el país. Pero tendríamos que ponernos a pensar que si esos 73 matones que tuvo Keiko en el Congreso, no le hubieran hecho la vida imposible a PPK, PPK probablemente hubiera acabado el gobierno con problemas de salud. Pero no hubiésemos tenido esa etapa lagartesca de Vizcarra, en la cual muchas cosas parecían estar bien, pero estaban completamente tan bien maquilladas que nos engañó a mucha gente. Después nos fuimos dando cuenta, pero ya era muy tarde. Pero por menos, y no por las presunciones que se daban en la época de Vizcarra como presidente, se lo sacó, se lo retiró por otra cosa. Y si fue por menos que PPK sale y por menos que sale Vizcarra, la pregunta es ¿por qué sigue Castillo con todo lo que estamos viendo? Porque tenemos una bolsa de valores, pues, un mercado persa que se llama Congreso de la República, en donde lamentablemente hay bancadas que están compradas, hay bancadas que han negociado, hay bancadas que están chalequeando y que con el floro barato de decir estamos buscando la gobernabilidad en algo que es absolutamente ingobernable, porque lamentablemente el país sigue subsistiendo por el fuerte y sólido manejo macroeconómico que tuvo desde hace más de 20 años. Y eso es lo que genera que se soporte a ese presidente que tenemos y al presidente en las sombras, que es Cerrón. Y se soporten todas las tonterías que están pasando y las tropelías que se vienen haciendo y los desajustes que están generando en el Estado. Producto, pues, obviamente, de esa mente sociópata de Cerrón, que está buscando aplicar estrategias marxistas-leninistas en nuestro país. Cosa que no tiene nada que ver ni con nuestra época ni con lo que necesitamos. Pero, lamentablemente, es un fanático, pues, y además es corrupto. Entonces, quiere tomar el poder como sea, de la forma que mejor puedan, ¿no? Entonces, el país está soportando. Pero si nuestra economía hubiese estado como cuando la dejó Alan o en los primeros años de Fujimori, seguramente ya estuviésemos en la calle pidiendo dinero, pidiendo limosna. Porque no habría que comer, no habría cómo vivir. Y cualquier trabajo sería absolutamente estéril, porque lo que te paguen no te serviría para nada. El problema es ese, que la gente no se da cuenta de lo que está pasando, porque estamos viviendo en otra etapa. Que aún así los precios se hayan disparado y nosotros tengamos problemas para poder sostener la olla, como se dice, o parar la olla, pues, y otros problemas más, pues obviamente la gente en general todavía lo soporta. Todavía lo soporta. Pero el Congreso, teniendo otro tipo de evidencias y dándonos cuenta que de por sí hay que ser un inmoral para gobernar un país, para haber postulado, hecho la campaña, haber ganado y estar haciendo lo que hace y reconocer que no tiene la preparación para esto, pues obviamente se trata de una persona que no solamente es incapaz, sino que se ha burlado de todos, que es una persona que no tiene moral, que no respeta a su patria ni a su gente, y que nos está conduciendo pues a un desastre total, aunque el verdadero presidente sea Cerrón. Pues bueno, el tema aquí es que tenemos muchas causales como para pensar en una vacancia, pero este Congreso está pensando en otra cosa, y lamentablemente la otra parte del Congreso, esa parte que está buscando que, entre comillas, hacer justicia y preservar todo lo que tenemos en nuestro país, sacando al presidente que tenemos, pues obviamente está pensando en quedarse en lugar de irse, como tiene que ser. Por supuesto, porque aquí lo que tendría que pasar es esperar primero, después de una vacancia eventual, que Dina Boluarte diga, yo renuncio, no me quedo, me largo, me voy, ok. Y entonces asumiría la presidenta del Congreso, que haría exactamente lo mismo que pasó cuando Fujimori renunció por fax desde Japón. Y entonces decir, bueno, ¿saben qué? Voy a convocar elecciones de acá a un año.
y nos vamos todos, como tiene que ser. No decir, algunos constitucionalistas nos han dicho que tenemos que quedarnos, que no podemos quedar, que las elecciones serían solo presidenciales. No, eso devela que existen otros intereses de por medio, por lo cual ellos se tienen que quedar. O sea, que ni siquiera aquellos que quieren la vacancia son las personas más idóneas para esto. O sea, me refiero ni siquiera para estar en el cargo, ni para buscar una vacancia, porque no son honestos. Porque lo que están buscando es simplemente expectorar al Ejecutivo y hacerse cargo. Hasta los 5 años. No, pues, eso no es así. Esto no funciona así, no debería de ser así. Entonces, ¿para qué se quieren quedar? Son unos hipócritas, así de simple. O sea, lamentablemente, tenemos un poder legislativo que no solamente no va a dar la talla, salvo algunas excepciones. Y que lo que está buscando, y que ellos mismos entrampan el tema, es quedarse sacando al presidente. Y eso tampoco está bien. No solo porque no es constitucional hasta donde entendemos, porque ya tenemos los antecedentes, y la Constitución señala otra cosa. Entonces, forzar interpretaciones para que si María del Carmen Alba se queda como presidenta del Perú en reemplazo de la fórmula que en este momento gobierna, pues no se quede de aquí hasta el 2026. O sea, se tiene que quedar hasta el 2023 en que se tendrían que hacer nuevas elecciones y tendríamos que tener a un presidente nuevo. Yo diría que nada más, si esto pasa, que sería un milagro porque se votarían todos los intereses, ¿no?, al tacho de basura, ¿no?, y se van todos los congresistas en un año, pues yo diría, Keiko, no postules otra vez. Ya postulaste 3 veces. Ya perdiste 3 veces, ya nos hiciste un montón de daño postulando solamente, ya no vuelvas a hacernos tanto daño. No eres líder de nada, no eres líder de casi nadie. O sea, tú tienes un partido que a duras penas llegó a un porcentaje de, ¿cuánto? 12, 13% en primera vuelta, y de allí se sumaron votos porque nadie quería a Castillo. Pero fíjate, nuevamente, aunque digas que fue fraude, nuevamente, el Perú te dijo no. No le dijo a Castillo sí. Te dijo a ti no. Por lo tanto, tú no tienes que volver a postular. Podrá ser tu derecho, aunque no sabemos cómo te irá judicialmente. Pero le has hecho mucho daño al Perú. ¿Acaso no amas al Perú? ¿Acaso no te importa nuestra patria, nuestra gente? Yo pienso que no te importa. Pero eso lo tienes que decidir tú, si se da el caso. No sabemos qué pasará tampoco de aquí al 2026, si es que Castillo se queda. Pero Keiko, por favor, no vuelvas a postular. Porque, sinceramente, a pesar de lo que es Castillo, de lo que representa Castillo y otros candidatos más, pues te convertiste en la candidata más nociva de todos. Nociva para el Perú y para todos nosotros. Y no lo hablo solamente porque yo soy antifujimorista desde siempre, sino porque sencillamente no aportas. Has restado y has generado muchos problemas y las consecuencias se dan en todo lo que estamos viviendo. Porque ya hablamos acerca de la matonería que le hiciste a PPK y que seguiste intentando hacerle a Vizcarra, ¿no? Por algo pasa el tema de la cuestión de confianza, el ridículo de Mecha Arauz jurando como presidenta del Perú, ¿no? Después tuvo que renunciar a la vicepresidencia. Al final, a través de Merino, terminaste vacando a Vizcarra. Pero fíjate cómo lo sacaron a Merino. Entonces, las consecuencias son producto de tus actos, de esa mente retorcida políticamente que tienes. No voy a decir que de forma personal sea así, no lo sé, pero sí, políticamente tienes una mente retorcida, completamente retorcida. Y lo otro es que tú hiciste famoso a Pedro Castillo, porque la huelga magisterial del 2017 no la inició él. Y la huelga magisterial del 2017 se resolvió mucho antes de que terminara. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo, integrante del Movadef, porque eso lo sabemos por las investigaciones y yo no estoy mintiendo aquí, aprovecha esto para tomar el poder del magisterio, para acabar con el SUTEP. Sí, pues, a través de FENATEP. Y entonces, ¿quién le hizo caso?
viste la oportunidad en él. La oportunidad de fregar el gobierno de PPK. Y aliada con algunos medios de comunicación, entre ellos Radio Exitosa, a mí no me queda la menor duda de que hubo una alianza porque todo lo que hicieron desde temprano sus conductores hasta la tarde fue bombardear a PPK. Minaron a PPK, lo socavaron como pudieron. Y lo otro es que en ese medio todos los días se presentaba Pedro Castillo. Y popularmente se hizo muy conocido. Entonces, ¿cómo puede ser que por buscar un objetivo personal de venganza contra PPK en ese tiempo, te aprovecharas de una situación como esta, aliándote con una persona del Movadef? Y en el Congreso ingresaron muchas personas del Movadef cuando ustedes les abrieron las puertas. Y no le hicieron caso al ministro del Interior de ese tiempo que habló de esta investigación que estoy citando, y simplemente le dieron más cabida a Pedro Castillo. Y aquí están las consecuencias. Creaste a tu bestia negra, pero no solo es tuya, sino es de una gran mayoría del Perú, porque todavía hay gente que lo defiende a Castillo. Pero solo por esos dos hechos, y no hablo de otras cosas más, porque fueron los que han desencadenado todo este problema, solo por eso deberías de pedirle perdón al Perú de rodillas. Yo sé que no lo vas a hacer. Ni siquiera te lo estoy pidiendo. Digo lo que pienso. Así es que yo, por lo menos, por algo de decencia que puedas tener, te diría, no postules nunca más. Nunca más. Ojalá esto se resuelva, porque el Congreso no va a dar ninguna clase magistral de decencia en conjunto para poner las cosas en su lugar. Ni siquiera para decir, por lo menos traigan al presidente para que diga lo que tenga que decir. Si es capaz de decir, voy a responderle a una comisión por escrito, pues obviamente está mostrando arrogancia, soberbia, pero también es evidente que es la mejor forma que lo haría, porque cuando habla, mete las cuatro patas todo el tiempo. Entonces una respuesta por escrito no va a ser suya, va a ser de su abogado, pues. Y entonces la respuesta, obviamente, va a disparar las cosas para otro lugar y va a ser una estrategia de protección y probablemente de ataque, de desviar la atención de las cosas. Es lamentable que sea así y es lamentable que también, por ejemplo, la fiscal de la Nación haya decidido no investigarlo, como muchas otras cosas más que están pasando. Pero así se está jugando en nuestro país. Y lamentablemente, con todo lo que nos viene ocurriendo y que lamentablemente también, no estoy reiterando, sino que continúo la secuencia, esto nos va a llevar a un problema mucho mayor. Pero no lo están viendo. No son capaces de ver la situación. Y quienes lo ven y tienen algún interés muy grande, están creyendo que pueden encontrar la fórmula adecuada para soportarlo, para contenerlo, para de repente negociar en algún momento y después, tal vez, con suerte, esperar a que Castillo se vaya en el 2026, si es que antes de eso no se despliega este año el plan de Cerrón de la dominación completa de las regiones. Porque la idea de él es básicamente esto. A través de las elecciones de este año, copar casi todos los gobiernos regionales, alinearlos y también las provinciales. O sea, lograr que las principales o la gran mayoría de provincias del país también le pertenezcan a él. Y de esta manera, pues obviamente dominar todo el país. Ya tiene las prefecturas, las subprefecturas, tiene el Estado copado, tiene los ministerios trabajando en contra del país, pero a favor de él. Entonces la estrategia se está cumpliendo. Y esto lo anunciamos desde las elecciones en primera vuelta. Pero lamentablemente nuestro pueblo no es capaz de discernir, ni de analizar, ni de razonar lo suficientemente bien, sobre todo cuando se trata de política, porque no participa. Amigos, hasta el siguiente podcast y espero
que podamos seguir escuchándonos. Espero que se pueda entender este mensaje. Espero que nos demos cuenta y que podamos aportar en lugar de criticarnos, de bombardearnos, de agredirnos. Si es que alguien que escucha esto pues, simplemente no lo ve bien, o no lo ve de su agrado, o es un izquierdista recalcitrante o no, pero de todas maneras tiene una opinión contraria. Pueden dar las opiniones que quieran, pero mantengamos una línea de respeto. Muy bien, será hasta el próximo podcast. Un abrazo para todos. Yeah.